Te dijeron que el budismo es luz, suave equilibrio, serenidad, un refugio para mentes cansadas, una salida elegante al dolor, una filosofía que te haría más tranquilo, más presente, más feliz, una medicina espiritual para la ansiedad moderna, una cura para el agotamiento del siglo XXI. Pero esa imagen es una falsificación cómoda, creada para no incomodar a nadie, para que puedas consumir espiritualidad sin que te desmorone el alma, sin que pierdas el suelo bajo los pies, sin que tu identidad se resquebraje en el proceso. Porque el budismo real no viene a salvarte ni a calmarte, viene a vaciarte. Viene a erosionar lentamente todo aquello que llamas identidad, hasta que no quede nada a lo que aferrarte, no como castigo, sino como consecuencia inevitable de mirar sin mentirte, de observar sin filtros, de ver lo que es sin adornarlo con esperanza. El budismo no negocia con el ego, no lo mejora, no lo educa, no lo pule, no lo transforma en una versión iluminada de sí mismo. Lo deja sin alimento hasta que colapsa por sí solo, como una casa abandonada que poco a poco se deshace bajo la lluvia y el viento. Occidente lo transformó en una estética inofensiva, en una mercancía espiritual diseñada para encajar entre horarios y expectativas, una mercancía que puedes comprar en forma de aplicaciones de meditación con sus notificaciones suaves y sus voces susurrantes, retiros de fin de semana en hoteles de lujo con spa incluido, velas aromatizadas que huelen a santidad barata, libros que prometen paz en 30 días con ejercicios semanales y listas de progreso, poses de yoga en Instagram que demuestran tu evolución espiritual. Pero en su núcleo, en su esencia más cruda, el budismo es hostil para la mente que necesita control, porque no ofrece consuelo, ofrece exposición pura, no promete sentido, muestra la ausencia de él. Y eso resulta insoportable para una conciencia entrenada desde la infancia para definirse, explicarse, justificarse, construir una narrativa coherente sobre quién es y por qué existe. Para una mente que necesita respuestas, el budismo ofrece silencio. Para una mente que necesita propósito, el budismo muestra vacío. Para una mente que necesita identidad, el budismo ofrece disolución. ¿Has sentido esa inquietud cuando buscas paz pero encuentras solo más vacío? Cuando te sientas a meditar esperando calma y surge una desorientación seca, sin poesía, sin abrazo, sin recompensa? ¿Has intentado ser mejor, más consciente, más presente? ¿Has leído los libros de cabecera de los influencers espirituales? ¿Has seguido las prácticas paso a paso? ¿Has asistido a talleres donde todos sonríen con serenidad, y aún así algo persiste, una sensación de que nada encaja, de que sigues siendo un extraño para ti mismo, como si hubiera un velo grueso entre tú y la experiencia directa de vivir, como si observaras tu vida a través de un cristal empañado que nunca logras limpiar? Porque te vendieron una espiritualidad que embellece, cuando el camino auténtico despoja, te prometieron herramientas para fortalecer tu yo, para sanar tus heridas, para convertirte en la mejor versión de ti mismo, cuando en realidad el budismo disuelve ese yo sin ceremonia, sin recompensa, sin garantías, sin certificados de iluminación. Este video no es para quienes buscan consuelo ni para quienes desean sentirse mejor. Este video es para quienes están listos para la verdad cruda, para quienes han agotado todas las salidas suaves y ahora están dispuestos a mirar sin parpadear. El budismo no te hará feliz, no te dará propósito, no te convertirá en una versión mejorada de ti mismo, te mostrará que nunca hubo un tú que mejorar. Y esa revelación duele antes de liberar, duele como duele soltar lo que creíste que eras, como duele reconocer que el héroe de tu historia nunca existió, que el protagonista que sufría, crecía y triunfaba era solo una ilusión mantenida con esfuerzo constante. Imagina por un momento que todo lo que crees ser es una construcción frágil, una narrativa tejida con recuerdos repetidos hasta convertirse en verdad, hábitos automáticos que confundes con decisiones libres, deseos heredados de tu familia, tu cultura, tu época, miedos internalizados que ahora llamas intuición, y condicionamientos culturales que defiendes como valores personales. No eres el autor de tus pensamientos, surgen sin permiso, como nubes en el cielo, no decides tenerlos, simplemente aparecen, sin invitación, sin explicación, sin dueño. No eres el dueño de tus emociones, aparecen sin invitación, se instalan sin pedir permiso, se van sin explicación, como visitantes que entran y salen de una casa que nunca fue tuya. Tus decisiones se forman en la sombra de tu mente, en circuitos neuronales que operan milisegundos antes de que la conciencia pueda reclamarlas como tuyas,
la ciencia lo ha demostrado, tus acciones comienzan antes de que sientas que las decides. Y en ese instante, el suelo se abre, no hay caída dramática, no hay explosión espectacular, solo un vacío seco, sin rostro, sin promesa, solo silencio y desorientación. La mente entra en pánico porque su función principal es sostener una historia coherente, un relato donde tú eres el protagonista, el héroe, el que aprende, crece y triunfa, el que supera obstáculos y encuentra la luz al final del túnel. Y el budismo le quita el argumento, le quita al protagonista, le quita el centro desde el cual defenderse, y la deja frente a una pregunta que no admite respuesta, que no puede responderse con palabras ni con conceptos. Si no hay un yo sólido, ¿quién está viviendo esto? ¿Quién siente este dolor? ¿Quién busca esta paz? Y no hay salida elegante, porque cualquier intento de responder es solo otra construcción más sofisticada del mismo engaño, otro capítulo en la novela que nunca existió, otro intento desesperado del ego de sobrevivir disfrazándose de buscador espiritual, de meditador avanzado, de alma iluminada. Luego se derrumba la ilusión del control, esa sensación persistente, cultivada durante años, de que con suficiente esfuerzo, disciplina, inteligencia o buena voluntad podrías estabilizar la vida, podrías asegurar tu felicidad, proteger a quienes amas, evitar el dolor, planificar el futuro y sentirte seguro. El budismo muestra con una frialdad absoluta que todo lo que amas es inestable. El cuerpo envejece sin consultarte, las células mueren y renacen sin tu permiso, las arrugas aparecen mientras duermes, sin que puedas detenerlas, las enfermedades llegan sin avisar, sin pedir permiso, sin respetar tus planes. Las relaciones se erosionan aunque las cuides con devoción, aunque las riegues con atención, aunque las protejas con celo, las palabras dichas ayer hoy suenan distintas, cargadas de un significado que ayer no tenían, el amor de hace un año ya no es el mismo, aunque las personas sean las mismas, aunque las promesas sigan en pie. La mente se oscurece aunque la entrenes, aunque medites cada día, aunque repitas afirmaciones, aunque intentes mantenerla clara como un lago en calma. Nada permanece lo suficiente como para convertirse en refugio. Y el sufrimiento no proviene de esa impermanencia en sí misma, sino del rechazo obsesivo a aceptarla, del aferramiento violento a lo que ya se está yendo, del intento desesperado de congelar lo que por naturaleza fluye, como intentar sostener agua en las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. El ego lucha aquí con violencia silenciosa, porque su existencia depende de creer que puede dirigir, anticipar y asegurar. Y cuando ve que no hay nada que asegurar, se agita, se vuelve más sutil, se disfraza incluso de espiritualidad. Empiezas a meditar no para ver la verdad, sino para sentirte bien, para calmar la ansiedad, para dormir mejor. Empiezas a practicar la compasión no por amor genuino, sino para construir una imagen de ti mismo como ser bondadoso, como alma evolucionada. Empiezas a buscar experiencias místicas no por curiosidad pura, sino para validar tu progreso espiritual, para sentir que estás avanzando. Pero el budismo no se deja engañar, simplemente observa cómo incluso ese intento de control surge y se disuelve, sin dueño, sin intención, sin permanencia, como todo lo demás, como el pensamiento, como la emoción, como la respiración, como el sonido del viento. Después llega el desgaste del deseo, no como renuncia heroica ni como sacrificio moral impuesto por dogmas, sino como agotamiento profundo, como cansancio existencial. Cuando empiezas a ver con claridad que todo deseo es una forma de carencia, que cada meta alcanzada abre inmediatamente otra insatisfacción, que cada placer contiene en su núcleo el germen de su pérdida, que cada apego crea miedo, vigilancia y ansiedad. El budismo no te dice que el deseo sea malo, no te juzga por querer, no te castiga por anhelar, te muestra algo más cruel y más liberador, que es interminable, que es un bucle sin salida, que cada satisfacción es solo el preludio de un nuevo anhelo, y que mientras lo sigas obedeciendo vivirás en una persecución constante sin llegada final, sin meta final, sin satisfacción definitiva. En este tramo del camino no hay recompensas, no hay claridad, no hay confirmación de que vas bien, no hay ángeles que te susurren que estás cerca del cielo, no hay sensaciones elevadas que validen tu práctica. Hay sequedad, hay confusión, hay una sensación de estar siendo despojado sin recibir nada a cambio, de estar perdiendo sin ganar, de estar muriendo sin renacer. Y muchos abandonan aquí, porque esperan luz y encuentran sombra, esperan alivio y encuentran silencio,
esperan amor y encuentran ausencia, sin comprender que el budismo no está fallando, está funcionando exactamente como debe. Porque su trabajo no es darte algo, no es llenarte, no es completarte, es quitarte todo lo falso, todo lo construido, todo lo sostenido con esfuerzo, todo lo que creíste que eras pero que nunca fuiste. El proceso se vuelve más oscuro porque ya no hay narrador interno que embellezca la experiencia, ya no hay historia de progreso espiritual, ya no puedes decir, hoy medité mejor que ayer, hoy estoy más cerca de la iluminación, hoy soy más consciente. Porque esa narrativa misma es la trampa, es el último refugio del ego disfrazado de humildad espiritual. El budismo auténtico te quita hasta la historia de tu propio despertar, te quita el derecho a decir, estoy en un camino, porque no hay camino, solo hay esto ocurriendo. Solo queda la observación cruda de cómo todo lo que surge se deshace, de cómo incluso el miedo aparece sin dueño y desaparece sin explicación, de cómo el pensamiento yo estoy avanzando surge y se disuelve como cualquier otro pensamiento, como el pensamiento tengo hambre, como el pensamiento hace calor, como el pensamiento estoy triste. Y quedarse ahí requiere una honestidad brutal, porque no hay nada a lo que aferrarse, ni siquiera a la idea de estar en un camino, ni siquiera a la identidad de buscador espiritual, ni siquiera al consuelo de que esto es temporal. Cuando finalmente la identidad se debilita, el control se vuelve irrelevante y el deseo pierde urgencia, no ocurre una revelación gloriosa, no aparece una verdad final, no hay iluminación espectacular con luces y sonidos celestiales, no hay experiencia cumbre que transforme tu vida para siempre. Lo que queda es una simplicidad casi inquietante, sensaciones apareciendo y desapareciendo sin dueño, respiración ocurriendo sin esfuerzo, sin que nadie la dirija, sonidos sin significado, sin que nadie los interprete, pensamientos pasando como ruido distante, sin centro, sin intérprete, sin necesidad de apropiación. No es felicidad, no es paz emocional, no es bienestar, no es alegría, no es amor como sentimiento, es ausencia de resistencia, una quietud que no puede celebrarse porque no hay nadie que la reclame, que no puede nombrarse porque no hay quien la nombre, que no puede poseerse porque no hay quien la posea. Es como el espacio que contiene todo, pero que nunca se llena, nunca se vacía, nunca cambia, nunca permanece, porque nunca fue algo. Y por eso el budismo auténtico resulta tan poco atractivo, tan poco comercial, tan poco viral, tan poco instagramable. Porque no te promete convertirte en alguien mejor, te promete que dejarás de sostener lo que nunca fuiste. Y eso, para una mente que se define por su historia, por sus logros, por sus heridas, por sus esperanzas, por sus metas, por sus relaciones, se siente como una muerte lenta, como un suicidio del alma, como la pérdida de todo lo que da sentido a la existencia. El budismo no te rescata del mundo, te quita la necesidad de ser rescatado. No te explica el sentido de la vida, te muestra que la vida ocurre sin necesitar explicación, que el universo respira sin preguntarse por qué. No elimina el dolor, elimina la ficción de que debería ser distinto. Y cuando todo lo falso finalmente cae, las expectativas, las máscaras, la necesidad de control, la búsqueda constante de algo más, las identidades espirituales, las prácticas sagradas, los rituales protectores, no queda consuelo ni promesa, no queda esperanza ni fe, no queda ni siquiera la fe en la ausencia de fe. Queda un silencio pesado, estable, sin drama, sin poesía, sin trascendencia. Y en ese silencio, sin esfuerzo y sin dueño, se revela lo más perturbador de todo, que nunca hubo nada que alcanzar, que nunca hubo un yo que salvar, que nunca hubo un camino que recorrer, y que todo el sufrimiento, toda la ansiedad, toda la desesperación, toda la búsqueda nació del intento de sostener lo que desde el principio ya estaba vacío, lo que nunca tuvo sustancia, lo que siempre fue aire disfrazado de piedra. Si este mensaje te tocó, si resonó en ese lugar incómodo que otras espiritualidades evitan cuidadosamente con velas aromatizadas y mantras repetitivos y afirmaciones positivas y música suave, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto te desestabilizó, si te dejó sin suelo bajo los pies, si te generó una sensación de pérdida más que de ganancia, es señal clara de que estás listo para dejar de buscar refugio y empezar a mirar sin filtros. El budismo no es para quienes quieren sentirse bien, no es para quienes buscan herramientas para manejar el estrés, no es para quienes desean una versión más tranquila de su yo actual. Es para quienes están dispuestos a soltar la necesidad de sentirse bien, para quienes pueden sostener la verdad aunque duela,
aunque confunda, aunque deje sin identidad, sin historia, sin futuro, sin proyecto de vida. El budismo auténtico no es un camino hacia la luz, no es una escalera hacia lo divino, no es un método para alcanzar la iluminación. Es el reconocimiento de que nunca hubo oscuridad que iluminar, nunca hubo un tú perdido que encontrar, nunca hubo un sufrimiento que resolver. Solo hubo una resistencia sostenida, una narrativa repetida, una identidad defendida con uñas y dientes. Y cuando esa defensa cesa, no porque hayas ganado una batalla, sino porque has visto su futilidad, su inutilidad, su vacuidad, lo que queda no es paz como emoción, no es calma como estado mental, es paz como ausencia de guerra interna, es calma como reconocimiento de que nunca hubo guerra, solo hubo la ilusión de ella. No es amor como sentimiento, es amor como reconocimiento de que nunca hubo separación, solo hubo la ilusión de ella, solo hubo el cuento del yo y el otro, el dentro y el fuera, el sufrimiento y la liberación. Respira ahora, sin intentar controlar la respiración, sin observarla como un meditador experto que sigue instrucciones, sin juzgarla como buena o mala. Simplemente déjala ocurrir, sin dueño, sin intención, sin propósito. Siente como el aire entra sin que tú lo dirijas, como el cuerpo se expande sin tu permiso, como el aire sale sin tu decisión. No hay nadie haciendo esto, simplemente ocurre. Y en ese reconocimiento simple, brutal, honesto, reside todo el budismo. No hay más, no hay menos, no hay camino, no hay meta, no hay práctica, no hay método. Solo esto ocurriendo, sin dueño, sin narrativa, sin significado. Y esa ausencia de significado no es tristeza, no es nihilismo, no es desesperación, es libertad pura. Porque el significado siempre fue una carga, una interpretación, una distorsión de lo que es, una camisa de fuerza invisible que te obligaba a convertir cada experiencia en una lección, cada dolor en un maestro, cada momento en un paso hacia algo más. Si este viaje resonó en ti, si sentiste ese tirón en el pecho, esa sensación de reconocimiento doloroso, esa mezcla de miedo y alivio, explora nuestro siguiente video, donde desmontamos la ilusión del mindfulness comercializado y descubrimos por qué la atención plena sin honestidad radical se convierte en otra jaula dorada, otra forma de esclavitud disfrazada de libertad, otra manera de fortalecer el yo bajo la apariencia de disolverlo. Hasta entonces, respira sin dueño, observa sin narrador, y permite que lo que es simplemente sea. Porque en ese permitir sin esfuerzo reside la única libertad que nunca fue tuya, pero que siempre fue todo lo que existió y siempre será todo lo que existirá. Porque no hay nadie que la posea, no hay nadie que la pierda, no hay nadie que la busque, no hay nadie que la encuentre. Solo hay esto ocurriendo eternamente, sin principio, sin fin, sin dueño, sin nombre, sin historia. Solo esto. Y esto es suficiente, porque nunca hubo nada más y nunca habrá nada más. Y en esa verdad simple, despiadada, inquebrantable, reside la única paz que nunca puede perderse, porque nunca fue tuya para perderla, nunca fue algo que alcanzar, nunca fue un estado que lograr, nunca fue una meta que conquistar. Fue siempre esto, respirando, ocurriendo, pasando, sin dueño, sin drama, sin historia, sin final. Porque nunca hubo un principio que recordar ni un final que temer. Solo esto, eternamente desplegándose como olas en un océano que nunca se pregunta quién lo mueve, porque nunca hubo alguien que preguntara, nunca hubo alguien que respondiera, nunca hubo alguien que existiera. Solo hay esto. Y esto es suficiente.